Bienvenidos, mi nombre es José Orlando García Mendoza y el día de hoy veremos el control interno ante el fraude perteneciente al curso de auditoría administrativa. Lo que vamos a ver hoy es la epistemología o el origen del fraude, el fraude como tal, el delito, la tipología del fraude, es decir, qué tipos de fraude existen y los procedimientos generalmente aceptados para prevenir fraudes. El objetivo es interiorizar en el educando la importancia del control interno ante el fraude y la importancia de la ética profesional. Asimismo, la epistemología del fraude se trata de acuerdo a Nicolás Maquiavelo, que el ser humano tiene una voluntad propia, pero esa voluntad propia está constantemente constreñida por instintos egoístas de conservación y dominio. Por eso él oscila entre dos caminos. Lo veremos a continuación. El ser humano hace el bien por coacción y esa coacción está supeditada a la creación de reglamentos, normas, leyes, lineamientos, políticas y decretos que permiten o que empujan al ser humano a hacer el bien. Pero sin embargo, también si le damos oportunidad al ser humano, él hará el mal, es decir, generará unas actividades posiblemente ilícitas al interior de la organización. Ahora, el fraude es el engaño del cual se vale una persona para hacerse un objeto en procedencia ajena en perjuicio de otra. El delito son los modelos clásicos de la teoría económica del crimen y que plantean que es el acto criminal que obedece a una decisión racional del individuo y que resulta de una comparación entre la utilidad esperada de delinquir y el costo de hacerlo. Es decir, el ser humano está consciente de que está cometiendo un fraude. ¿Cuáles son los tipos de fraude más vistos? Vamos a ver algunos aquí. Está el fraude contable, el fraude de corrupción, el soborno, el lavado de dinero, la infracción a la propiedad intelectual, es decir, robar información de personas que han hecho alguna investigación, y la malversación de activos. Pero de acuerdo a las teorías del fraude, la propensión al fraude, la regla que existe es 10-80-10, es decir, que un 10% de la población nunca se va a involucrar en conductas delictivas. Otro 10% de la población siempre está pendiente de cometer un fraude o un delito. Y el 80% de la población puede involucrarse en conductas ilegales, es decir, un 90%, posiblemente hay un riesgo del 90% de que las personas cometan fraude al interior de la organización. Ahora bien, ese triángulo de fraude nos dice que el ser humano, si le damos oportunidad, se genera una codicia. Y el ser humano entonces se cree con derecho, es decir, racionaliza y que él tiene derecho a cometer el fraude porque gana muy poco, ese es un ejemplo. Pero también existen variables que generan presión al interior de su cerebro, lo que genera en él la necesidad de cometer ilícitos, producto de aquella presión que ejercen tanto algo externo como interno al interior de la organización. Existen una gran variedad de tipos de fraude, como fraude bancario, fraude a través de la web, fraude de pitching, ejemplo, fraudes también a través de lavado de dinero, lavado de activos, que vamos a ver y vamos a profundizar en otra sesión. De acuerdo a la evolución y comportamiento del fraude, según un estudio realizado en Estados Unidos, aproximadamente el 27% de los fraudes se cometen hoy en día contra los bancos, es decir, contra las entidades financieras, el 29% contra las personas del común, el 21% contra las empresas y un restante 19% contra el Estado o contra el gobierno. Para que exista, digamos, actividades de choque contra el fraude, pues se generan unos programas. Ese programa es generar cultura de honestidad al interior de la organización, tanto interno como externo. Diseñar unos controles antifraude y desarrollar seguimiento, digamos, a todas las actividades de la organización a través de auditorías. Ese programa antifraude se debe desarrollar un proceso apropiado de vigilancia,
es decir, conformar comités de auditoría, generar un control desde la gerencia, preparar auditores internos y que buscar siempre la independencia de los auditores, formar auditores expertos y certificados contra el fraude. Más adelante pues vamos a ver el comportamiento de las personas que cometen fraude, solo las personas que cometen fraude. Hay un comportamiento inusual, es decir, un trabajo a deshoras o fines de semana, festivos, es decir, momentos en que no deben estar en la organización, ellos buscan estar presentes. Lo que permite que hayan actos ilegales. Su estilo de vida es un estilo de vida no acorde a sus ingresos, así como buscan no tomar vacaciones, entonces se vienen acumulando una serie de vacaciones año a año, lo que permite que ellos tengan el control de todo el proceso, todo el sistema o las actividades que en ellos se generan. Ese tipo de personas generalmente son colaboradores de poca calidad, y es decir, es un personal que se encuentra desmotivado al interior de la organización. Más adelante vamos a ver, digamos, todos los tipos de fraude, vamos a ver a profundidad cómo se desarrollan, cómo se ejecutan, cómo evitarlos y qué tipo de actividades debemos desarrollar para poderlos evitar. Muchas gracias. Nos veremos en una próxima oportunidad.